En cuanto a preparar a inmigrantes a convertirse en ciudadanos, la semana pasada establecí un equipo de nuevos estadounidenses que va a hacer este tipo de trabajo por todo el país, pero como ya sabemos, nuestro sistema de inmigración no ha estado funcionando por mucho tiempo. La gente que viene aquí correctamente puede estar en línea por años. Muchas empresas no tratan a sus empleados bien, muchas veces contratan a gente que no son documentados y por lo tanto no les pagan lo que deberían ganar. Y a nadie le gusta la idea de que alguien, digamos, vive en Estados Unidos sin asumir las responsabilidades de vivir aquí. Hay todo tipo de gente que quiere realmente asumir esas responsabilidades, pero no tienen cómo salir de la sombra y legalizarse. Hace un año y medio, una gran mayoría de demócratas, republicanos y demócratas en el Senado, incluso sus dos senadores, promulgaron un proyecto de ley bipartidista para arreglar nuestro sistema. No era perfecto, pero era un compromiso, una transigencia. Hubiera duplicado el número de agentes de la patrulla fronteriza, le hubiera dado a millones de personas la posibilidad de ganarse la ciudadanía correctamente. Era algo bueno para nuestra economía. Economistas independientes calcularon que no solamente aumentaría nuestra economía más rápido, pero reduciría nuestros déficits. Y la Cámara de Representantes, si es que tuvieran un voto, pasaría, se promulgaría y sería la ley. Sería la forma de resolver este problema de una manera sensata. Pero ya por un año y medio los líderes republicanos en la Cámara de Representantes han bloqueado este voto sencillo. Yo creo que la mejor manera de resolver el sistema es trabajando juntos para promulgar el tipo de ley de sentido común que se promulgó en el Senado, pero hasta entonces hay ciertas medidas que yo puedo adoptar, que tengo la autoridad legal de adoptar, para que el sistema sea más justo. Tomé esas medidas el mes pasado, estamos dando más recursos en la frontera para ayudar a detener los cruces ilegales y vamos a enfocar nuestros recursos de aplicación de las leyes sobre la gente que es una amenaza a nuestras comunidades, es decir, criminales, y no niños o familias. Y vamos a sacar de las sombras a más inmigrantes no documentados para que jueguen según las reglas. Tienen que pagar impuestos, pasar por ver sus antecedentes. No es amnistía ni legalización ni un camino a la amnistía. Eso es algo que solamente el Congreso puede hacer. Y no se aplica a nadie que haya venido recientemente a este país o que pueda entrar en el futuro ilegalmente. Lo que hace es establecer un sistema de responsabilidad, un enfoque sensato. Hasta que el Congreso no resuelva este problema legislativamente, si uno tiene vínculos fuertes con este país, si uno está dispuesto a seguir la ley y hacer lo necesario, no debería preocuparse acerca de ser deportado o separado de sus hijos. Ese es el tipo de medidas legales que cualquier presidente ha tomado, republicanos o demócratas, en los últimos 50 años. Así que cuando los miembros del Congreso cuestionan si yo tengo la autoridad de hacerlo, yo les digo que sí, pero promulguen una ley. Si ustedes quieren que el Congreso esté involucrado en este proceso, lo acojo, pero tienen que promulgar una ley que resuelva los diferentes componentes de la reforma de la inmigración de una manera sensata. Y quiero trabajar con ambos partidos para hacer esto. El día que yo promulgue esta ley, que firme esta ley, entonces mis medidas ejecutivas ya no van a ser necesarias y algunos de los cambios que he instituido administrativamente se harán permanentes. Lamentablemente hasta ahora la única respuesta que hemos tenido de la Cámara de Representantes fue un voto la semana pasada para forzar a gente joven y a trabajadores a irse de nuestro país. En lugar de deportar a estudiantes o separar a familias, tenemos que el Congreso trabaje con nosotros para promulgar una ley de sentido común para para arreglar el sistema de inmigraciones. Y mientras tanto, Washington no debería dejar que desacuerdos sobre ese tema prevenga o evite compromisos en otros temas. Así no es como Estados Unidos funciona. Tenemos que trabajar juntos y mi gobierno está dispuesto a hacerlo en toda una serie de problemas.
Entiendo la controversia, siempre ha habido controversia. Incluso aquellos que saben que tenemos que reforzar el sistema, puede preocuparles que el Congreso no lo haga. Hay quienes también se preocupan de que la inmigración cambie, digamos, la constitución de nuestra sociedad o que le quite trabajos a estadounidenses. Entiendo esas preocupaciones, pero como dije, no es nada nuevo. Y como país hemos tenido estas preocupaciones con los irlandeses, con los italianos, con los polacos que llegaban a Boston o Nueva York. Las mismas preocupaciones cuando los chinos o los japoneses, estadounidenses, viajaban en el oeste, pero lo que nos muestra nuestra historia y los hechos es que generación tras generación los inmigrantes han sido un pro para nuestra economía y para nuestra sociedad. Y eso es lo que prueban ciudades como Nashville. Esta ciudad prueba que podemos resolver estos problemas juntos y podemos asegurarnos que la inmigración funcione para todos, que fortalezca nuestra economía y nuestras comunidades y podemos hablar acerca de algunas de las tensiones y preocupaciones de una manera constructiva en lugar de gritándonos mutuamente. Así que voy a terminar con la historia de una persona que está trabajando para unir a personas, David Lubell, que muchos de ustedes conocen, que está aquí presente. David solía estar a cargo de la coalición de derechos de inmigrantes y sabía que muchos sienten escepticismos con respecto a que los inmigrantes cambien la faz de Nashville. Entonces dio la oportunidad de que la inmigración uniera a la ciudad en lugar de dividirla y en 2005 comenzó el programa Bienvenida a Tennessee. Y organizaban cenas, eventos sociales, en clubes, y la gente comenzó a conocerse y a sentir empatía y a verse a ellos mismos en esta gente nueva. La conversación no siempre es fácil, pero creó un cimiento de entendimiento y respeto mutuo. Y hoy día la iniciativa de David se está expandiendo por el país. Tenemos este tipo de esfuerzos en 42 ciudades en todo el país. Eso es lo que hace que Estados Unidos sea excepcional. Nosotros le damos la bienvenida a soñadores de todo el mundo. Eso nos mantiene jóvenes, nos permanece prosperando y empujando lo que es posible. Y luego nos unimos alrededor de ideales similares, un credo similar. Y una generación, después de una generación, ya los chicos son estadounidenses como todos los demás. Y tenemos los mismos sueños y esperanzas para ellos, las mismas aspiraciones. Y si seguimos usando ese tipo de potencial, no hay ningún límite a lo que puede lograr este país. Entonces que Nashville está liderando el camino en corregir esta conversación y esperamos que al suceder por todo el país, que a la larga vaya a la a la Cámara de Representantes y tengamos el tipo de legislación comprensiva que resuelve este problema. Ahora responderé a sus preguntas. Muchas gracias a todos.